vamos a hablar sobre el derecho a la democracia. Nos acompaña Alberto Dalladía, juez de la Cámara Nacional Electoral desde 2001 y autor de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de derecho constitucional y ciencia política. Es director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina y consejero titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bueno, Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de muchos temas y entre ellos de nuestra democracia. A 41 años de la vuelta a la democracia y de su continuidad, ¿cómo la ve hoy? ¿Qué tan fortalecida la ve hoy? Bueno, el doctor Alfonsín en la campaña hace 40 años decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Eran momentos en que se estaba saliendo de la dictadura y había una ilusión democrática. Creo que después vino una desilusión y vinieron las cuentas pendientes. Tenemos problemas económicos graves, tenemos problemas sociales, tenemos desigualdad. De todas maneras, la democracia es una forma de gobierno. No le podemos echar la culpa de todos nuestros problemas. La democracia vino para quedarse y a mí me parece que hoy eso no está en cuestión. Me parece que están en cuestión otras cosas. ¿Por ejemplo? Bueno, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Los argentinos hoy estamos haciendo un esfuerzo contra la inflación para resolver el déficit. Creo que en la transición son los problemas que quedaron. Cuando en los 90 hubo una ley de convertibilidad, hubo una reforma del Estado, hubo privatizaciones, también eso generó un déficit en materia de seguridad jurídica, porque se abusó de los decretos de necesidad de urgencia, de la legislación delegada, y bueno, son cuestiones en las que hoy los argentinos ponemos atención. Pero me parece que sobre los 40 años de democracia y los 30 de la reforma constitucional, acá enfrente, en la Universidad del Litoral, hay como una aceptación de los argentinos como que eso es parte de nuestra cultura cívica. Lo vemos cuando se vota, la gente lo hace. Pero también con que nuestro sistema institucional funciona, los problemas no están ahí, si bien forman parte de un contexto general. Y si alguna cosa estamos demandando, y hasta nos lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional, es que resolvamos nuestros problemas, pero que lo hagamos en el marco de la ley, y lo hagamos en el marco del diálogo, y lo hagamos en el marco del consenso. Claro, así todo, esa institucionalidad que se ve fortalecida y que donde no radicarían los problemas. De cualquier manera, algunos gobiernos o los gobiernos suelen tener olvidos con respecto a esto de respetar la institucionalidad. Me refiero a que a veces ocurren determinadas acciones que atentan contra nuestra Constitución. Así todo, ¿podemos decir y podemos hablar de una institucionalidad fortalecida? Sí, yo creo que eso a veces pasa en la lucha política cotidiana, porque bueno, la búsqueda de objetivos y la búsqueda de resultados, muchas veces en la Argentina, y sobre todo en el ámbito económico, es muy frecuente echarle la culpa a la política. Sin embargo, cuando uno mira el funcionamiento de las instituciones en Argentina y la compara con países vecinos, Chile, Brasil, Perú, nosotros vamos arriba en ese tema. En cambio, ha habido durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito económico, la idea de que bueno, hay que tomar las medidas y no importan tanto las formas. No importa tanto que lo hagamos por ley, no importa tanto que lo hagamos en el marco legal, y sin embargo hemos pagado costos por eso. Costos de falta de credibilidad, de riesgo país. Entonces hay que prestarle atención, porque tenemos que gobernar la economía, pero también la tenemos que hacer en el marco de la Constitución. Claro. Esto es lo que Alberti nos decía. Exacto. Y bueno, y en cuanto entonces a nuestro sistema electoral relacionado con esto, ¿no? Que hace a la institucionalidad, a la democracia, al voto, que después, bueno, vamos a hablar específicamente sobre eso. ¿Cómo está hoy nuestro sistema electoral? ¿Cómo funciona óptimamente? ¿Habría que hacerle ajustes, actualizarlo? No, hay que hacerle ajustes. No hay nada perfecto, no hay sistema electoral perfecto. El nuestro
está basado en la tradición. ¿Cuál es el mejor sistema electoral? Se han roto la cabeza todos los especialistas, Sartori, Liebhardt. No hay un mejor sistema electoral. Es el que los ciudadanos confían. Y en la Argentina, nuestro sistema tradicional, que arranca de la ley Sáenz Peña, es un sistema donde la gente se reúne los domingos, se comenta cómo votó, vive con bastante patriotismo, sobre todo cuando son elecciones presidenciales. Mire, a veces cuando alguna persona, sobre todo en los pueblos del interior, no se lo llama como presidente de mesa, vienen y nos reclaman. Esto sucede en la Argentina, no es un tema menor. Ahora, por supuesto, es un sistema que es perfectible. Nosotros en la Cámara Electoral, ya desde el año 2007, que le venimos diciendo al Congreso y a los poderes políticos que analicen alternativas como la boleta única de papel. Nosotros hemos tomado posición sobre esto. No lo podemos hacer porque es materia del Congreso. El Congreso es el que tiene que resolver la normativa electoral, eso es lo que dice la Constitución. Pero creo que hay un debate sobre esto. Nos parecería que algunas cosas se pueden modificar y que es muy interesante que se promueva un debate sobre esa cuestión. Bien, y en cuanto al voto, que de acuerdo a lo que viene diciendo, argumenta un poco lo que ha dicho en varias oportunidades, esto de que, los argentinos van a votar por convicción, por una cuestión tradicional, pero lo hacen como con alegría al votar. Sí, bueno, a lo mejor hay algunos que no, pero yo en general creo que tenemos esta percepción. Mira, el sistema nuestro es obligatorio, pero nadie siente que lo haga por esto. En el 83, vos empezabas con los 41 años de democracia, la sociedad fue a votar masivamente, tuvimos récord de participación. Pero la gente fue a votar masivamente después de la crisis del 2001 y del 2002, cuando se decía que se vayan todos y había un movimiento en la sociedad civil. Terminamos saliendo con la política tradicional y con la gente yendo a votar. Y se votó con amplios niveles de participación. Y esto es un valor. Así como tenemos cosas malas, tenemos cosas buenas. A mí me parece que esto es un valor de la sociedad argentina, como de las grandes crisis. La gente siente que concurrir a una elección nos da un camino de esperanza, podemos renovar, podemos dar un mensaje y además podemos realizar el mayor acto de soberanía que tenemos, porque nos gusta. A los argentinos nos gusta participar. Yo que soy profesor, cuando voy a dar clase, veo que los alumnos quieren participar. A veces quieren más participar que estudiar, pero les gusta mucho participar. Claro, es como que se ve en el voto de manera contundente el acto ciudadano, ¿no? Claro, como que sí, uno se percibe ciudadano con el voto. Sí, es una manifestación de soberanía y es muy fuerte. Yo creo que no pasa lo mismo en otros países, inclusive países vecinos. Les cuesta mucho, les ha costado mucho hasta con la gente joven. Y creo que uno tiene que mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. En esto creo que podemos mirar el vaso medio lleno. Claro, y más allá de las circunstancias extremas de crisis, donde la gente se ha volcado a las urnas quizá con más ímpetu que en otras oportunidades, ¿se puede de alguna manera identificar o inferir algunos altibajos en las elecciones a lo largo de la historia, o siempre ha sido o siempre se ha mantenido, digamos, la misma participación, o ahora con las PASO y las obligatorias también se ha notado a lo mejor alguna diferencia en el comportamiento del voto en términos generales, ¿no? No, sí, vota menos gente en las elecciones parlamentarias que en las presidenciales. Somos un país presidencialista. Eso se nota mucho en el voto argentino en el exterior. Cuando la elección es presidencial, parece que es la elección. Cuando es una elección parlamentaria, elección legislativa intermedia, vota menos gente. En las PASO en general vota menos gente. Bueno, esto tiene que ver con lo que siente la ciudadanía con respecto a esto y por supuesto que sobre eso hay debates permanentes. Cada vez que empieza una elección en Argentina, viene que si las paso o no las paso. Sería bueno que esto lo discutiéramos en años no electorales.
pero eso sí se nota. Bueno, tal vez hay cosas que también ahí se podrían discutir y se podrían analizar. Hay un debate alrededor de eso. ¿Y cuál es su postura? No, con nosotros, respecto a eso? a ver, yo voy a hablar como profesor, porque como juez lo que yo tengo que hacer es cumplir la ley, la ley que dicta el Congreso. Pero alguna vez se habló de poder reconstituir la fórmula presidencial. En Argentina votamos por fórmula. Si bien el presidente, es el titular del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, y el vicepresidente es el titular del Senado, es el presidente nato del Senado, o sea, unos del Poder Ejecutivo y otros del Poder Legislativo, sin embargo se vota por fórmula. Y la fórmula de las PASO no se puede cambiar en la elección presidencial. Tal vez habría que debatir si eso no se puede, terminadas las PASO, como se hace en Estados Unidos, ya que nos gusta mirar mucho eso en el sistema presidencialista, no se puede ver la posibilidad de que dentro de la misma alianza decidan cómo van a conformar la fórmula. Esta es una posibilidad, se ha discutido también. Estoy contando, Sí, estoy el contando estado del porque arte, digamos. tampoco en esto no estoy juzgando sobre esto ni emitiéndonos, pero también se ha discutido si las PASO deben ser obligatorias o no deben ser obligatorias. Creo que son todas discusiones factibles y razonables. A nosotros, por ejemplo, desde la Cámara Electoral, un tema que nos preocupa permanentemente es el financiamiento de la política. Creo que en esto hay mucho para decir. Tenemos que fortalecer cada vez más los controles, sobre todo a nivel local, a nivel de las legislaciones provinciales, porque tenemos siempre la amenaza del crimen organizado y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Creo que hay diferentes aspectos sobre los cuales se puede abrir una discusión y por supuesto todo el sistema es perfectible. ¿Por qué digo la boleta única? Porque bueno, por ejemplo, una cosa que apareció en la última elección y sobre todo en las PASO es un enorme gasto por parte del Estado hacia las agrupaciones políticas para que impriman sus boletas de papel. Y si bien hemos puesto el mayor énfasis en el control y ahora que terminó la elección estamos controlando el gasto de las agrupaciones en esto y estamos cruzando la información con la AFIP, creemos que el Estado tiene un gasto muy grande en esto y en una situación que es difícil de controlar y donde a veces hemos detectado irregularidades. Algunas agrupaciones que no han impreso la cantidad de boletas que deberían hacer o que directamente no las han impreso. Y esto, por supuesto, nos preocupa mucho porque tenemos que cuidar los recursos y tenemos que dirigirlos bien. Claro, ¿y cuáles son los argumentos, digamos, en contra de la boleta única? ¿Por qué no se adheriría alguien a la boleta única? No, bueno, el sistema actual es la sábana. La sábana cuando van todas las boletas unidas o pueden ir separadas, eso depende de la voluntad de cada agrupación. El argumento que en general se exhibe para defender esa postura es que la oferta está a la vista. Cuando uno entra al cuarto oscuro, tiene toda la oferta a la vista. Claro, el problema es que tenemos tanta oferta, y en las PASO tenemos tantas boletas. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Sabemos que la Argentina es un país de una hiperconcentración de población. Por lo tanto, tenemos ahí 14 millones de electores y muchísimas agrupaciones políticas. Y la boleta este año medía 1 metro, casi 1 metro, 90 y pico de centímetros, con 6 categorías. Y uno encuentra muchísimas. Tiene toda la oferta a la vista. Nosotros decimos, ahí el elector se pierde. Los defensores del sistema dicen, bueno, pero está toda a la vista. La boleta única tendría casilleros para que uno marque. Puede ser la boleta única por categorías, o sea, una boleta única donde estén todos los candidatos a presidente y a vice, la fórmula. Otra boleta única donde estén los candidatos a senador, otra los que estén los candidatos a diputados. Así es en Santa Fe, la boleta única por categoría. O la boleta única completa como en Córdoba,
Entonces ahí no puede estar toda la oferta, estarían los cabezas de lista. Claro. Y uno cuando quiere saber quiénes son la lista de diputados, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires son 35 por turno, bueno, habrá que colocar afiches en los lugares de votación o difundirlo públicamente, porque si no tendríamos una boleta más grande que este estudio. Exactamente. Sería imposible. O sea, hay pros y en contras en todo. Claro. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de sistema electoral, estamos hablando de sistema de votación, de mecanismo de votación. Pero tanto sobre los mecanismos de votación como los sistemas electorales, si son mayoritarios, si son proporcionales, hay discusiones interminables en el mundo sobre cuál es el mejor. Y bueno, depende de cada uno. Y sí, y también depende obviamente del país, ¿no? De lo claro, cultural. De la realidad. Un especialista en esto, un alemán, Dieter Nolen, siempre dice, lo importante es el contexto. Lo importante, por ejemplo, ahora se hablaba últimamente del sistema norteamericano que es por circunscripciones uninominales. Bueno, eso es un sistema mayoritario. Está estudiado que favorece a los grandes partidos y a los partidos hegemónicos. El sistema proporcional que tenemos nosotros desde 1957 se estrenó acá, como siempre, todo en Santa Fe, se estrenó acá para la elección de convencionales constituyentes, permite en los distritos grandes que terceros o cuartos partidos hayan tenido actuación en la historia política, que por ejemplo en su momento la UCD, el ARI, el Frente Grande. Digo que permiten los distritos grandes porque en los distritos chicos, como se renuevan 2 o 3 diputados por turno, ahí el sistema es mayoritario y generalmente ha ganado el peronismo o un partido provincial. Entonces, esto tiene efectos, efectos mecánicos y efectos psicológicos. Bueno, hay que tenerlos en cuenta. Exactamente. Y bueno, y usted mencionaba algunas de las funciones que tiene como juez. Sí. ¿Qué es ser juez de una Cámara electoral? Bueno, es juzgar la política. Ahí hay todo un debate en derredor de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Y lo esencial es que nosotros somos jueces de las reglas de juego. Puede ser más política en el sentido vulgar del término, en el sentido agonal. La actuación de un juez de familia, o de un juez de menores, o de un juez de civil, si en vez de apegarse al código, resuelve por sus convicciones partidarias, que la decisión de un juez electoral si hace lo que tiene que hacer. Primero, nuestra jurisprudencia en el fuero electoral es obligatoria. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros fueros, nosotros tenemos que seguir nuestros precedentes, nuestros propios precedentes, y los jueces de primera instancia están obligados a seguir los precedentes de la Cámara. Tenemos que tener, somos árbitros, sí. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque somos árbitros del juego político. Entonces lo que nosotros cuidamos es lo que se llama la política arquitectónica, que las reglas del juego, que el reglamento del juego político se cumpla. En eso tenemos que ser inflexibles. ¿Y dónde está el reglamento del juego político? En la Constitución. La Constitución fija los sistemas electorales para presidente, para vicepresidente, la doble vuelta, la elección de senadores por vía indirecta, la elección de diputados, el Código Electoral Nacional, la ley de partidos políticos. Entonces, es una tarea que a mí me resulta muy apasionante. Yo soy profesor de Derecho Constitucional desde que terminé la facultad y el derecho electoral es una rama del derecho constitucional, es una parte del derecho constitucional. Muchas de las cuestiones que nosotros terminamos resolviendo son cuestiones constitucionales. Pero quiero explicar esto porque si no se confunde la justicia con la política. Claro. Y yo creo que en la Argentina, desde que se normalizó la situación electoral, que fue en 1912 con el presidente Roque Sáenz Peña, que siendo un presidente conservador advirtió que tenía que abrir el juego político, porque hasta entonces
la Argentina tenía un sistema muy conservador, donde se hablaba del fraude. Natalio Botana lo ha descrito muy bien en El orden conservador. Las oligarquías preservaban, había voto cantado, votaba poca gente, los patrones de estancia llevaban a sus empleados a votar a los atrios de las iglesias y el voto era en voz alta. Bueno, el voto secreto, universal, obligatorio, fue una revolución en Argentina. Y pasamos a que votara el 14% del padrón al 80% del padrón. Luego el voto femenino también. El voto femenino, con la ley en la época de Eva Perón, por supuesto, era universal, Manon Tropo, fue después universal con el voto de la mujer. Por supuesto, son conquistas. Ahora tenemos el voto de los menores también, de 18 años. La democracia se ha vuelto más participativa. Pero nosotros tenemos que cuidar esas reglas de juego. Y lo que yo estaba diciendo es que cuando Irigoyen y Sáenz Peña tuvieron las famosas reuniones en la Casa de Paz, Irigoyen era el jefe de la oposición y el radicalismo hacía revoluciones, se oponía al viejo sistema. Claro. Hizo una revolución después del 90, en 1905, o hizo una revolución anterior por allá por el 93, y esas revoluciones llevaron a un conflicto. Entonces se reunieron Irigoyen y Sáenz Peña y entre otras cuestiones resolvieron que las elecciones estén a cargo de los jueces. Desde entonces las elecciones están a cargo de los jueces y en cada juzgado federal número 1 de cada capital de provincia hay una secretaría electoral. No es así en todos los países. En otros países las elecciones las organiza el gobierno, las organiza alguna oficina del gobierno. Acá la política decidió que esto estuviera en manos de la justicia porque consideraban que no era poco clara que la propia política controlara la política, que era como poner el zorro dentro del gallinero. Claro. Entonces, bueno, este es nuestro sentido de ser, cuidar estas reglas. Y esto recién pasó en el resto de América Latina durante la transición democrática de los 70 y los 80. Se han creado órganos electorales, Brasil, en muchos países hay órganos electorales muy importantes, pero nosotros lo teníamos en 1912. Muy pocos países en el mundo tenían en 1912 lo que nosotros teníamos, voto secreto. Muchos países europeos no lo tenían. Bueno, y hablando de esto, de la universalidad del voto, sabemos que es universal, que es obligatorio, que es secreto, que se amplió a los menores, bueno, a la mujer en su momento, pero realmente, en los hechos, ¿cuál es la franja en la sociedad que vota realmente o que va a votar? Si es que se puede clasificar así o caracterizar así, ¿no? No, la sociedad es muy participativa, la sociedad argentina. Nosotros observamos con preocupación que en algunos países, por ejemplo en Chile, en un momento tuvieron un problema con los jóvenes, una apatía hacia la política por parte de los jóvenes. Había que inscribirse, allá el voto exige inscribirse en el padrón antes de votar. Y los jóvenes no se inscribían. Y pasó en algunos países en una época un desinterés. En la Argentina eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Los jóvenes se informan de otra manera, por las redes, por supuesto. Yo diría que sí, lo que veo es que la gente que no está obligada a votar, los mayores de 70 años, van menos a las PASO. Eso sí se nota, por franjas. Como no tienen la obligación de ir a votar, generalmente ahí el voto es voluntario, generalmente participan menos en las primarias, pero sí lo hacen en las elecciones generales. Bien. Mi mamá hacía eso, por ejemplo. Sí, la mía también. Va a votar igual, eso pero va a las dos. Es un clásico. A las PASO y a las generales. Bueno, entonces mejor todavía. Sí, y bueno, y con respecto a eso, esto de la obligatoriedad va más allá de la penalización si uno no va a votar. O sea, ¿cuánta atención le presta eso el votante al momento de no ir y no presentarse? ¿Lo hace sí o sí para no ser multado o cómo funciona? Yo creo que, la verdad,
la multa es insignificante, realmente insignificante, está fijada por ley y nosotros nos preguntamos en la última elección si la podíamos actualizar. No podemos actualizar algo que está fijado en la ley y que da lugar a una sanción. Si no lo hace, hay un principio de legalidad en materia penal, eso es absoluto. Nosotros estamos empezando en la justicia electoral a controlar eso. Sobre todo estamos controlando más a los que no van como autoridades de mesa, porque el presidente de mesa es algo muy importante en nuestro sistema. Es la máxima autoridad de la elección. El presidente de mesa es un ciudadano por sorteo, no es un afiliado, es un ciudadano por sorteo, que puede hasta ordenar la detención de una persona, puede llamar. Entonces, tiene muchas. Y además, lo que se hace en la mesa, cuando se hace el acta firmada por el presidente y los fiscales, es el resultado de la elección. Excepto que esa acta esté cuestionada, que esa mesa reciba algún cuestionamiento, ahí recién ingresa la justicia. Pero si no, la voluntad popular es esa acta que está ante el presidente de mesa y los fiscales. Eso es un sistema que viene de la época de Rosas, esa participación en la mesa. Entonces, nosotros estamos prestando mucha atención a que concurran las autoridades de mesa y como tenemos la competencia sobre delitos y faltas electorales en muchos distritos, estamos investigando eso y hay sanciones. Las sanciones, por supuesto, son una probation, son alguna sanción menor, pero nos parece importante que por poca sea la sanción, eso lo tengamos que controlar. En general, la sanción que hay sobre la persona que no va a votar surge más para aquellos que ocupan cargos en la función pública, porque queda anotado en el legajo, le puede afectar en los ascensos o en los ascensos. A veces para hacer trámites, a alguna persona le surge para hacer trámites públicos que no ha votado en la última elección. En fin, la libertad exige responsabilidad y eso hay que hacerlo así, pero no me parece que la gente vaya a votar porque tenga miedo que la sancionen. Y en general, esas sanciones de las que usted habla, que se detectan en las mesas, ¿cuáles son en general? Más allá de sacándola de no ir a votar, ¿hay otras sanciones que se presenten o en general se desarrollan con normalidad los comicios? No, somos el país de la viveza criolla. A ver, para algo estamos los jueces y los fiscales electorales. Irregularidades hay, trampas hay. Desde que ya votó, el tema del documento, la sustitución, existen y además en una época ha habido que tomar muchas medidas, en una época había agregados al padrón. Por supuesto, esto no es un mundo de ingenuidad. Lo que más nos preocupa es algunas tendencias al clientelismo. Yo creo que el enemigo de la democracia es el populismo, es el clientelismo y es el nepotismo. Entonces estamos atentos sobre todo a las prácticas clientelares. Hemos tenido investigaciones y sanciones cuando se usan recursos públicos prohibidos para incentivar el voto y aprovecharse de la pobreza de la gente. Hemos tenido conflictos sobre estas cuestiones. Algunos son más complejos. Por ejemplo, en una época la Nata sacaba siempre en las elecciones como los indios Huichi en el norte eran llevados a votar, les quitaban el documento a cambio de después construirles una escuela o hacerles un pozo de agua. Nosotros hemos intervenido, hemos ordenado hacer elecciones de vuelta, pero también hemos descubierto que en el fondo había una cuestión cultural. Hasta hemos puesto tecnología en la frontera norte con captaciones de huellas por el tema también de inmigrantes que votaban, ese tipo de cosas. Pero nos hemos dado cuenta que había una cuestión cultural. Entonces lo que empezamos a hacer es ir a la zona, hacer manuales en lengua indígena, llevar gente de capacitación. También trabajamos mucho en capacitación. La Cámara trabaja mucho en capacitación y los juzgados, la Justicia Federal trabaja mucho en capacitación, acercándose a la gente, acercándose a las escuelas con el voto joven. Todo eso requiere una tarea que no se ve, pero que es
Pero se hace. Bueno, y para finalizar y cerrar ya con esta entrevista, mencionó la tecnología. Y bueno, y algo que siempre también vuelve al debate cuando hay épocas de elecciones es el voto electrónico. Bueno. ¿Funciona, no funciona? ¿Es superador de todas estas sanciones, bueno, de todas las irregularidades que pueden llegarse a cometer con la otra modalidad de voto? Mira, el voto electrónico es una expresión muy compleja. Es como la inteligencia artificial o la computación. Tiene muchísimas modalidades. Es como si yo te pregunto, ¿te gustan las pastas? Y vos me podés decir, bueno, me gustan los ravioles, pero no me gustan los canelones. Hay muchísimas modalidades. Nosotros sí creemos en la incorporación de tecnología al proceso electoral. En eso estamos muy atrasados, por razones presupuestarias y de recursos. Creemos que la Argentina necesita incorporación de tecnología al padrón electoral. Lo reclamamos permanentemente, es un problema. Creo que hoy la posibilidad de tener el padrón digital, el padrón por foto, con datos biométricos, aseguraría confiabilidad del proceso electoral. El tema del voto electrónico no se puede tomar como algo mágico. Hay gente que cree que con el voto electrónico viene la transparencia y se acabó el fraude. Y alguien malintencionado o que te maneje el hardware, el software, te hace la trampa mucho más rápido y en 10 minutos. Claro. Entonces, el tema del voto electrónico es que tenés que tener la capacidad de controlarlo, porque si no significa que vos, Estado Nacional, le estás dando la titularidad de la soberanía a una empresa X que no sabés en qué país se hizo el hardware y en qué país se hizo el software. Entonces, yo diría, el paradigma del voto electrónico para nosotros es Brasil. Brasil hizo una política de Estado y tienen voto electrónico. Brasil era un país que tenía mucho analfabetismo, entonces tenía problema en las mesas y no podía. Nosotros éramos y seguimos siendo un país con alto nivel de educación, pero lo éramos más en el pasado también. Nuestras autoridades de mesa 30 años atrás tenían hasta excelente caligrafía. Hoy nos cuesta más leer las planillas. Pero Brasil tenía ese problema. Y la máquina de votar les resolvió el problema. Ellos creen en la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? La hicieron ellos. El ingeniero que la hizo es del tribunal. El tribunal, que tiene muchísimos recursos, tiene un laboratorio enorme para evitar los hackeos y ellos hacen el hardware, hacen el software y además lo han ido perfeccionando año tras año. Acá la clave, yo me acuerdo que en el 2016 Macri quiso llevar adelante el sistema de voto electrónico y nosotros le dijimos, siempre y cuando, y tenemos hecho un estudio donde hemos invitado a la Comisión de Venecia, que es la que es esto en Europa, hemos hablado con los brasileños, hemos hablado con los ecuatorianos, hemos hablado con los norteamericanos, le dijimos siempre y cuando una auditoría cero a cargo de la justicia electoral, siempre y cuando tengamos el control de esta cuestión. El problema es cuando esto se improvisa. La Ciudad de Buenos Aires tuvo problemas en la última elección porque las cosas fueron apuradas y no hubo el tiempo con la auditoría suficiente como para poder controlar esto. Entonces es un tema de cuidado. Cuando nosotros hablamos de boleta única, decimos, hagámosla de papel. Cada uno, vos con la boleta única podés o marcar con un lápiz o apretar un botón. En el fondo la lógica es la misma. Está saliendo de la sábana para ir a la boleta única. Si la tecnología es a favor, pero solamente termino diciendo algo. En Europa ningún país usa voto electrónico. Y el Tribunal Federal Alemán dijo que todos los ciudadanos saben que los sistemas se hackean y que es más seguro un sistema electoral donde se puedan seguir todos los pasos. Entonces hay que tener cuidado. No decimos que no, pero sí que hay que tener todas las garantías para llevar eso adelante. Clarísimo, Alberto. Bueno, agradecemos mucho su presencia en el programa y su visita a Santa Fe. Muchas gracias y un saludo para a toda la audiencia que lo sigue.